En medio de un paisaje donde la vida parecía haberse rendido, un hombre decidió desafiar al destino. El sol quemaba la tierra, el viento arrastraba polvo y el silencio solo era roto por el crujido de las ramas secas. Aquí, donde nadie creía que quedara esperanza, comenzó una historia que devolvería la vida al desierto. Durante años, esta región fue un símbolo de abandono. Las lluvias dejaron de llegar, los ríos se secaron y la tierra se volvió estéril. Las pocas familias que aún resistían debían caminar kilómetros para llenar cubos con agua turbia. Muchos se habían rendido, pero un hombre decidió cambiarlo todo. Su nombre era André, un trabajador común, un amante de la naturaleza que creció escuchando historias sobre riachuelos que alguna vez corrieron entre estas piedras. Nadie creía que volvería a verlos, excepto él. Una mañana, al amanecer, André observó el terreno con atención. No tenía maquinaria pesada ni apoyo económico, solo una pala, una barra de hierro y una fe profunda en que el agua todavía estaba ahí, escondida bajo la tierra. A su alrededor, las colinas áridas parecían burlarse de su idea. Pero él sabía leer las señales de la naturaleza. Una planta solitaria que seguía verde, un punto donde las rocas guardaban un leve rastro de humedad. Todo eso le hablaba. Le decía que bajo ese suelo aún corría vida. Los primeros días fueron de pura exploración. Marcaba zonas, escuchaba el sonido del suelo al golpearlo y analizaba cómo se filtraba el polvo entre sus dedos. Era un trabajo de paciencia, casi espiritual. Con cada golpe de pala, recordaba las palabras de su abuelo. El agua siempre encuentra su camino, solo hay que ayudarla a salir. Esa frase se convirtió en su guía. Pronto comenzó a cavar. Bajo el sol ardiente, su cuerpo se cubría de sudor y tierra, pero su mente seguía firme. Cavó durante horas, sin descanso. Día tras día, el agujero se hacía más profundo. A veces encontraba piedra dura, otras veces arena suelta que se derrumbaba una y otra vez, obligándolo a empezar de nuevo. Hubo momentos en los que pensó en rendirse. El cansancio era extremo, los músculos le temblaban y el calor parecía infinito. Pero algo en su interior lo empujaba a seguir. No era solo un sueño personal, era un propósito. Quería demostrar que incluso en el lugar más seco, la vida puede renacer si alguien se atreve a intentarlo. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas, escuchó algo diferente. Un eco hueco, un sonido distinto al de la tierra seca. Cavó un poco más, y entonces lo sintió. Un ligero olor a humedad. Un aire fresco que salía desde abajo. Se detuvo. Observó el agujero y sonrió por primera vez en días. Estaba cerca. Los siguientes días trabajó con más precisión. Quitaba la tierra con cuidado, reforzaba los bordes con piedras y observaba cómo el color del suelo cambiaba. Hasta que, de pronto, un pequeño hilo de agua comenzó a brotar entre las rocas. Era tenue, casi invisible, pero era agua. Agua real, pura, viva. André cayó de rodillas y, sin pensarlo, hundió sus manos en ese pequeño charco. El esfuerzo de semanas se había convertido en un milagro tangible. No gritó, no celebró, solo permaneció allí en silencio, observando cómo la tierra absorbía las primeras gotas. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir, mantener esa fuente viva. Durante los días siguientes, amplió el agujero y comenzó a construir una estructura de piedra alrededor. Colocó canales de bambú para guiar el flujo del agua, formó un pequeño depósito natural y dejó que la gravedad hiciera su trabajo. Cada día, la fuente crecía un poco más. El sonido del agua comenzó a llenar el aire, suave pero constante. Era como si la tierra despertara de un largo sueño. Pronto, las primeras plantas comenzaron a reverdecer. La humedad atrajo insectos y luego pequeños animales que se acercaban con cautela. Lo que antes era polvo, ahora era vida. André no podía creer lo que veía. Grabó todo el proceso con su cámara, no por fama, sino para mostrarle al mundo que la naturaleza responde cuando la tratamos con respeto. El proyecto se convirtió en algo más que una fuente. Era un refugio natural, una lección para las generaciones futuras. Ni un solo litro de cemento, ni un motor, ni un químico.
Solo manos humanas, rocas, madera y paciencia. Un equilibrio perfecto entre el esfuerzo del hombre y la generosidad de la tierra. Con el paso de los meses, el pequeño chorro se convirtió en un manantial. André canalizó el agua hacia una pequeña represa artesanal, permitiendo que el exceso fluyera libremente. Las semillas que antes no germinaban comenzaron a brotar por sí solas. Los animales regresaron. Incluso aves que hacía años no se veían comenzaron a aparecer al amanecer. Y entonces la noticia se extendió. Vecinos, agricultores y curiosos llegaron a ver lo que parecía un milagro. Todos querían entender cómo había logrado sacar agua en un terreno donde los mapas mostraban sequía total. Pero no había misterio, solo constancia, observación y amor por la tierra. André comenzó a enseñar a otros cómo hacerlo. Explicaba los signos naturales que indicaban humedad subterránea, cómo cavar sin romper la estructura del suelo, cómo permitir que el agua se filtre sin escapar. Su método se volvió un ejemplo para comunidades enteras. Con el tiempo, documentó todo el proceso en video, paso a paso. Mostró cómo cada piedra tenía un propósito, cómo cada canal debía respetar la inclinación natural del terreno. Su fuente no solo trajo agua, sino también conocimiento. Inspiró a cientos de personas a intentarlo en sus propias tierras. Algunos lograron resultados similares, otros aún están aprendiendo, pero todos entendieron el mensaje. La naturaleza no necesita ser conquistada, necesita ser escuchada. Hoy, donde antes solo había silencio y polvo, hay canto de pájaros, hojas verdes y agua corriendo. La fuente sigue activa y se ha convertido en un pequeño oasis en medio de la nada. André la visita cada mañana, limpia los bordes, revisa los canales y se sienta en silencio a escuchar el fluir del agua. No busca reconocimiento ni riqueza. Su recompensa es ver cómo la vida volvió. Detrás de esta historia hay una verdad profunda. La naturaleza responde al respeto. Cuando trabajamos con ella, no contra ella, los resultados son poderosos. Lo que empezó como un experimento solitario terminó siendo una lección universal. Una prueba de que incluso el más árido de los lugares puede renacer. El video de André se volvió viral, no por su producción, sino por su sinceridad. Millones de personas sintieron algo al verlo. Esperanza. En un mundo donde la destrucción parece avanzar sin freno, ver cómo un solo hombre devolvía el agua a la tierra fue un recordatorio de lo que aún somos capaces de hacer. Cada gota que brota de esa fuente es una metáfora. Representa la persistencia, la fe y el poder del trabajo manual. En una era dominada por la tecnología, André nos recordó que lo esencial sigue estando en nuestras manos, que aún hay tiempo para reparar lo que la humanidad ha roto. Hoy, su fuente no solo alimenta la tierra, sino también el alma de quienes la conocen. Los niños de la zona juegan a su alrededor, las familias llenan sus cubos sin tener que caminar kilómetros, y los ancianos cuentan la historia del hombre que hizo brotar el agua con sus propias manos. La cámara enfoca el reflejo del sol sobre el agua. Las ondas se expanden suavemente, como si la naturaleza misma sonriera. En el aire hay paz, gratitud y un mensaje silencioso. Nada es imposible si lo haces con el corazón. Y así termina esta historia. No con fuegos artificiales ni grandes discursos, sino con el sonido más puro que existe, el murmullo del agua fluyendo libre, porque al final eso es la vida, movimiento, renovación, esperanza. El hombre que hizo brotar agua en el desierto no solo cambió su entorno, cambió la forma en que vemos lo posible. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.